Los vuelos de la muerte. El avión estuvo dando vueltas sobre el río. En el delta entrerriano. Claro, mareado. El lugar perfecto. Año 1976. 1980. Todo comenzó en diciembre de 2003, cuando el policía retirado me citó en una plaza alejada debajo de los árboles, sin testigos y sin grabadores. Me contó que había decidido presentarse a la justicia para relatar que en los años de la dictadura supo que vecinos del delta entrerriano, en la localidad de Villa Paranacito, le habían dado cristiana sepultura a un cuerpo que había sido encontrado dentro de un barril de gasoil. Dijo que una novia que tuvo en la isla le había hecho el relato. Con el tiempo me pregunté si sabía algo más, si escondía algo, si contó un poco y ocultó otro tanto, incluso para protegerse él mismo de futuras represalias en la policía de Entre Ríos. De todos modos, fue quien entregó la llave del laberinto de silencio, de angustia y de voces contenidas que fue la investigación. La historia buscó o encontró al periodista que en un momento se quedó sin alternativas, ni siquiera había derecho a no contarlo. Tenemos que darle cristiana sepultura, es lo menos que podemos hacer, dijo uno de los vecinos. Eran un puñado. Unos cavaron un pozo a pala en el afirmado secreto del delta, donde el viento era un rostro enorme que respiraba con la libertad de siempre. Algunos de los hombres se encargó de fabricar una cruz sencilla con maderas. El poblador isleño sabe que no todo se compra en los comercios y que los lujos no nacieron allí. Era impresionante el silencio, apenas molestado por algunas oraciones susurradas, manos que se santiguaban y el murmullo permanente de las ráfagas isleñas en medio del respeto a la inmensidad de la muerte. Un rincón de elemental dignidad humana puesta a salvo ante la impotencia por la superioridad inocultable, tan real, del cadáver. El cuerpo del hombre joven había volado desde el amplio cielo. Unos pocos lo vieron caer, otros pocos lo encontraron. Me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Tenía la cabeza afuera y todo el resto asegurado con cemento dentro del tambor de gasoil de 200 litros. Lo enterraron en un zanjón, al lado de una escuela. Darle cristiana sepultura era rescatarlo, preservarlo, brindarle la última pero contundente demostración
de sensibilidad y de nobleza y transformar la máxima sencillez en sublime eternidad. De golpe, los lugareños encontraban una explicación contundente al misterio de esos tambores que veían caer al agua desde los helicópteros verdes. Eran ciertamente pocos en aquella jornada en la zona de montes y de cursos de agua en la localidad de Villa Paranacito, demarcada entre los ríos Gutiérrez y Paraná Bravo, un lugar fuera de la ciudad, donde no se encuentra una casa al lado de la otra, sino que a veces están separadas por centenares o miles de metros. En el entierro andaba una niña que, aunque no la dejaban, escuchaba y miraba todo lo que podía. Sin embargo, muchos años después, ya mujer, negaría todo. Años más tarde volví a ver al policía. Me dijo que el episodio ocurrió cerca de una escuela que confirmé sería la número 22, ya cerrada. Un dato para la justicia. A partir de ese relato es que la investigación se abrió camino. Llevó muchos años y hubo que vencer los obstáculos. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El miedo, con la triste y dura música del viento interrumpida por un motor y el sonido del golpe en el río, marcó ausencias. Un laberinto de puertas tan sensibles que se hermetizan con solo tocarlas. Un rompecabezas infernal en un juego de piezas que se ocultan, de calles largas, de señales engañosas que conviven con arterias sin salida. La verdad era demoledora en el paisaje cuando los cuerpos caían. En los anchos ríos, en el impenetrable monte, entre la indefensión y la impotencia de la población, inevitablemente como huellas o como inexorables flechas de la historia, con su reflejo dibujado en la real fantasía del agua, que se aleja y no tanto que se va y que se queda, la lluvia imborrable del terror. Muchos vieron, pero no todos recuerdan aquella pesadilla del cielo y eligieron olvidar. En 1930, en la Argentina se inauguró el trágico ciclo de los golpes de Estado, es decir, la salida militar, la violación de la Constitución Nacional como si fuera algo previsto, inevitable y aceptado ante etapas de inestabilidad política, desorden económico o desgobierno. En los 70, la Argentina vivió una falsa guerra. En realidad, el 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe fascista liberal que llegaría acompañado por el terrorismo de Estado, la censura y las desapariciones de los opositores, de los que pensaban distinto. Para varios sectores, especialmente las capas altas y medias, la salida militar parecía una bocanada de alivio en la incertidumbre. Pocos imaginaban el infierno más largo. Caos o dictadura, la misma mano preparaba los dos platos. Asumió una junta militar integrada por el general del ejército Jorge Rafael Videla, el almirante de la Armada Emilio Eduardo Macera y el brigadier de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti, que derrocó a María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. La violencia política, la amenaza comunista y el extravío de Isabelita fueron los argumentos esgrimidos para un desembarco militar que en verdad escondía otras razones. En la Argentina había elecciones previstas para 6 meses después. Fue un golpe cívico-militar. Los militares, con apoyo de muchos políticos tradicionales, industriales, la cúpula de la Iglesia y otras instituciones,
y una casi suicida tolerancia social llegaron al poder en la Argentina para imponer fuertes medidas liberales. La Argentina de los militares formaba parte en secreto del llamado Plan Cóndor, un operativo de Estados Unidos a través de su central de inteligencia, la CIA y el FBI, instrumentado en forma coordinada por las dictaduras latinoamericanas para secuestros, torturas, crímenes, intercambio de presos políticos y solidaridad de los terrorismos de Estado, que desde la doctrina de la seguridad nacional, elaborada por el Pentágono en la Escuela de las Américas, donde muchos oficiales estudiaron, establecían la existencia de enemigos internos. Eso daba pie a que grupos militares actuaran como fuerzas de ocupación en sus propios países. Veamos lo que nos dijo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Yo siempre lo insisto, pero parece que son sordos. La dictadura argentina era parte de todo un proyecto continental. No es que se volvieron locos los militares argentinos, nada de eso. Esa fue la doctrina de la seguridad nacional. Desde el año del 50 y pico hasta formaron más de 80.000 militares en las escuelas de las Américas, en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. La concepción ideológica era este-oeste. De ahí surge la doctrina de la seguridad nacional. Les implantaron un enemigo de otro lado donde se habían dividido el mundo. La Unión Soviética y el capitalismo en Norteamérica. Toda América Latina tenía dictadura. A nivel social se expandían las frases «algo habrán hecho» o «por algo será» cuando se producían allanamientos ilegales o desapariciones de militantes políticos, acciones alentadas desde la pantalla de TV por un Bernardo Neusta que junto con Mariano Grondona, en Tiempo Nuevo, encaraban la pantalla y preguntaba «¿Usted sabe dónde está su hijo?». Era un mensaje acusatorio, intimidatorio y que además justificaba todo lo que sucedía en las sombras. La campaña televisiva y gráfica era permanente. Un spot sinceraba el plan económico. Mostraba a un hombre que se caía cuando intentaba sentarse, ya que la silla no resistía porque era un producto nacional. Lo recordarán quienes tienen algunas canas. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Claramente, ya vencida la guerrilla, lo que existió, hábilmente presentado como un mal necesario, fue un ataque infernal hacia todos aquellos que se opusieran al plan económico y político. Los vuelos de la muerte no fueron un hecho aislado. La desaparición de personas se concretó en tres formas: enterramientos clandestinos, NN, fosas comunes, destrucción por el fuego y vuelos de la muerte. ¿Y qué papel jugó el Delta entrerriano en aquel plan de desaparición de personas? La reiteración de los vuelos al ras del agua, los techos y los montes, la inmensidad del paisaje isleño, de los helicópteros verdes sin numeración, escolares, lancheros, pescadores, obreros del monte que veían el dramático e imborrable espectáculo de los bultos que caían desde los aviones, vecinos que daban cristiana sepultura a un cuerpo encontrado en un barril de gasoil, prefectura y policía que advertían cruelmente a los testigos como si la impunidad tuviera el don de ser eterna, los operativos para amedrentar, Videla que llegaba para inaugurar el complejo Zárate Brazo Largo, mientras allí mismo desaparecían personas, el miedo, la indiferencia, el infernal pacto de silencio que llevaría décadas romper. El delta inferior, sur de Entre Ríos, más precisamente la zona de Villa Paranacito, entre los ríos Paraná y Uruguay, fue elegido para la desaparición de personas. No hablamos solo de profundos y correntosos cursos de agua, sino también de la frondosa vegetación isleña. Es la primera vez que surgen testigos de los vuelos y de los lanzamientos, ya no solo del hallazgo de cuerpos. Los vuelos en el Río de la Plata o en el Océano Atlántico no tenían, como en el caso del sur entrerriano, pobladores que los hubieran observado.
Aparecían cuerpos sobre las costas, pero nadie había visto los vuelos. Se veía la consecuencia, pero no el hecho en sí mismo. Es decir, que es la primera vez que vecinos comunes de las islas se atreven a relatar los vuelos como valiosos testigos de la reconstrucción del horror. Así, lo que siempre se dijo en la zona toma forma en una secuencia de episodios que se complementan uno con el otro y conforman un cuadro de un tiempo que eriza la historia. Ello sucede porque el delta entrerriano aparece en principio como el único lugar de los vuelos donde aviones y helicópteros se metieron dentro de un territorio, no ya a mar abierto. En 300.000 hectáreas, la zona clave se ubica entre los ríos Gutiérrez, Paraná Bravo y Uruguay, en Villa Paranocito. Para el centro del poder argentino, obviamente Buenos Aires, el delta siempre fue un paraíso posible y un refugio a tiro, un privilegio, un lugar casi inmejorable para la pesca, para el descanso, para el romance, para la vida y para la muerte. Allí llegan, diría el Lobodón Garra, los náufragos del mundo. Los anegadizos, donde abundan las plantas que parecen víboras y las víboras que parecen plantas, escribió Fray Mocho. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto. Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto tres tonadas no terminan de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano. Si parecemos hermanos en el modo de llorar. Todos callamos tras la jaula cuando pasan los soldados, cargando un haz de plomo y acero, y nos interrogamos en voz baja. El silencio es un indicio de la muerte. ¿Qué planearán para nosotros esta noche? A esto lo escribió el poeta nicaragüense Ciro Molina en Celda número 5, Nicaragua. Para la cabeza de los gobernantes militares, práctica e impune, el delta era próximo y distante. Como elementos necesarios, la disciplina cómplice de las fuerzas de seguridad en la zona, la férrea censura en los medios y en menor medida el marcado aislamiento geográfico y la incomunicación lógica de una época aún sin televisión por cable, sin teléfonos móviles y sin internet. Vidas y muertes con escasos testigos, paisaje de muelles, pontones y proas, territorios enormes de cuchillos y de machetes, alcohol, alguna gorra perdida definitivamente, el reinado de los remos, el horizonte de orillas y misteriosas profundidades, la memoria de barcos, buzos y muertos que aparecen flotando, huellas de botas que devora el monte, el cielo más limpio que guarda secretos, el romance del viento y de la correntada, brisas y lloviznas constantes de silencio, determinante geografía de arroyos, cañadones, ríos, juncos, camalotes, ceibos y pajonales en el intrincado, infinito, interminable, solitario, espeso. El delta entrerriano, amante generoso de brazos abiertos para el amor y para el olvido. Veamos el testimonio de Elena Gómez, quien era muy joven en aquellos años y vivía en el delta. Sí, yo también recuerdo cuando pasaban los helicópteros con bultos, iban colgados de una soga y pasaban en diferentes horarios, diferentes días, por ahí semanas no se veían, y pasaban así para el lado, ubicándonos en la isla, en la zona del delta, para el lado de los puentes de Zárate Brazo Largo, para esa zona. Pero, por ejemplo, nosotros veíamos pasar, eran bultos, de que también, por ejemplo, en el Bravo, de que se encontraban en los albardones cuerpos que incluso iban a denunciar, y no eran tomadas las denuncias porque les decían que no dijera nada, que no habían visto nada, que
no se comentara nada. ¿Le decían eso directamente a la gente? Sí. Y sobre la denuncia y eso, y todo cierto, lógico que es así. ¿En qué zona vivía el Delta? Brazo Chico. Y bueno, ¿qué me movió a llamar? Te estaba escuchando y siempre yo muchísimas veces he comentado, cuando llegan estos días así, viste que uno escucha todo esto, entonces yo recuerdo, era bastante chica y recuerdo eso, viste, y bueno, uno como chico que se impresiona, que qué sé yo, te mueve un poco, viste, saber que era todo ese bulto que suponíamos nosotros, pero que era una época, viste, de que no se podía decir nada y bueno, entonces yo dije, bueno, yo esto que comento tantas veces, que digo, yo vi alguna parte de eso, que estábamos allá en la isla, que allá no anda nadie, viste, y nosotros, claro, y era el lugar perfecto, me parece, para pasar, porque nosotros no comentábamos a nadie, porque teníamos miedo, por un montón de razones, viste, y bueno, entonces yo dije, bueno, yo, así como escuché, yo dije, bueno, yo también voy a dar mi testimonio de esto. No, era algo como que no vimos nada. Que vaya a saber qué era, viste, y todo así. ¿Ni siquiera en la mesa? No, ni en la mesa. No, nosotros no, en mi casa no. No sé, en otras casas, viste, pero no era, nunca nos comentamos. Yo, por ejemplo, bueno, está bien, allá hay pocos vecinos, pocos chicos, pero nunca toqué el tema así yo recuerdo que nunca toqué ese tema con compañeros de escuelas o cosas así, nada. Era algo prohibido, algo que como que tenía algo normal, como que tenían que pasar, ¿viste? Claro. Así que nadie decía nada. No, nadie decía nada. Me imagino después algún comentario, por lo menos de haber escuchado, suponete, de que se había denunciado el hallazgo de un cuerpo. Sí. Me imagino después el efecto, si les habían dicho que hicieran de cuenta que no habían visto nada, más todavía. Es claro. No, cuando nosotros, por ejemplo, porque nosotros en nuestra zona nunca se encontró un cuerpo, ¿viste? Nuestra zona ahí en concreto. Pero sí más allá, y uno se encontraba con gente que vivía ahí y que comentaba que habían ido a hacer denuncia, todo, y bueno, y lógico, nosotros nos enterábamos, pero era algo como que quedaba ahí, por favor no decir nada a nadie. Porque vos imagínate que si se iba a denunciar y la policía mismo decía que esto, que no habían visto nada, que eso era como que no habían visto nada, ¿viste? Entonces, ¿qué íbamos a decir nosotros? Si la autoridad decía eso, para nosotros, que nosotros creemos en la autoridad, ¿viste? Entonces, te imaginás, ni decíamos. Yo escuchaba hoy, ¿viste? En el acto, y escuchaba a los chicos, y bueno, ¿viste? Y reclaman los padres y todo, y por ahí, ¿viste? Como que me puse a pensar también, y capaz por ahí alguno de esos bultos eran los papás de esos chicos, porque puede haber pasado. Es de lo poquito que yo puedo aportar, pero lo recuerdo y es verdad. Y era el lugar perfecto, me parece, para pasar. El lugar perfecto, dijo Elena. Imposible definirlo mejor. Ella, sin saberlo, brindó el título de la investigación. Adolfo Pérez Esquivel, un hombre maldito para la dictadura, fue víctima de un vuelo intimidatorio por el delta entrerriano, el Río de la Plata, el mar y costas uruguayas y argentinas. Él mismo denominó a su vuelo y a esos lugares la frontera de la muerte. El avión toma vuelo y como yo soy navegante, conocía muy bien toda la zona del delta, yo conocía todo el sistema de islas, ¿no? Veía, incluso habíamos navegado muchas veces en la barra de San Juan. Y yo veía también la isla Martín García, es decir, el avión comenzó a dar vueltas por ahí y se iba para el lado de Montevideo. Bueno, ahí me imaginé, preguntaba qué es lo que pasa y nadie me contestaba, ¿no? Hasta que veo que el jefe del operativo, eran 3, era él con 2 suboficiales y el piloto y el copiloto y yo. ¿Y alguna referencia a la lucha que usted llevó adelante, no? Nada, ni una palabra como diciendo, nada. Déjese embromar o... No, nada. El mensaje era el silencio. Era todo silencioso. Los lanzamientos habían comenzado en costas de la República Oriental del Uruguay, un mes después del golpe en la Argentina. A los uruguayos les decían que los cuerpos que aparecían en 1976 eran producto de peleas en barcos de chinos y coreanos.
llegamos a Leonel Álvarez Olivera, el Pampero, un personaje, un vecino de La Paloma. Tiene una historia increíble. Fue testigo de los primeros cuerpos aparecidos como consecuencia de los vuelos de la muerte, cuando la dictadura argentina tenía pocas semanas de vida o de muerte. Allí apuntan los primeros hallazgos vinculados con la metodología que el paso del tiempo terminaría por aclarar: los vuelos de la muerte implementados por los usurpadores del gobierno en la Argentina. Lo fuimos a buscar a La Paloma, lugar donde vive entre árboles y calles de tierra. El Pampero, de la entrada a Barrio Parque, 3 y 1. El Pampero no, 2 cuadras para abajo. Mire, de la curva que hace la calle, 1 cuadra y media a esta misma altura, dice un hombre que está colocando unas chapas. La Paloma, La Pedrera, Cabo Polonio, Punta del Diablo forman parte de la costa este y sureste del Uruguay, sobre el Océano Atlántico, en una zona con una propuesta turística diferente y natural, en el distrito de Rocha. Los cuerpos aparecían allí luego de ser arrojados mar adentro a unos centenares de kilómetros de centros clandestinos de detención de la Argentina. Pampero estuvo detenido y fue torturado por la policía por tener la osadía de ir a contarles que había encontrado el cuerpo de una chica en la costa, pero vio y sabe mucho más. Es un inesperado, rico y valiente testigo de los vuelos. Me levanté temprano y seguí, dejé los muertos ahí. Y no quise denunciar ¿No nada. dijo nada? No. Y me quedé con el pensar y di vuelta para atrás. Y se vino una creciente y así como los tiró en mano volvió a llevar para adentro. ¿Ah, se lo llevó? Sí, lo llevó otra vez para adentro. Y no quedó ninguno, porque vino una creciente grande y yo venía para dar vuelta para avisar que me encajara la calvacidad porque me daba lástima, ¿viste? Pero gente joven, estaban medio podridos, ¿viste? Yo que miraba la dentadura y que no tenían nada en las manos. ¿Ropa casi no le había quedado? Nada, todo desnudo. Y a una de las muchachas jóvenes que, no sé, le calculaba, menos 20 y algo de años, le habían cortado los 2 en frente. Ay, figurala. Y todas las clavículas, los huesos de las clavículas saltaban. Quebrado. Se ve que siempre estaban encarnizados con quebrarle los huesos de las clavículas. Todos estaban, casi toda la misma forma quebrados. Pero todo gente joven, 20 y pocos años. Y pues fue cuando yo, no sé qué fue que dijo, que aumentó el plan Cóndor, que lo tiraban de un avión. El mar es tan poderoso que no descubrió todo y no se pudo hacer nada porque los milicos no dejaban hacer nada, ¿viste? Yo agarré una sola mujer y me encajaron 40 horas. Si agarro esos 9 me encajarían. ¿Y todavía está? Me encajarían 2 o 3 meses. El dibujo de los vuelos es como un triángulo. Si seguimos la línea cronológica de apariciones, podemos arriesgar que los vuelos se iniciaron en el Océano Atlántico, en corrientes cercanas a costas uruguayas y en el Río de la Plata, pero después continuaron en zona de costas bonaerenses y la costa atlántica argentina y se profundizaron en el delta cuando ya estaba consolidado el esquema. Y hubo una queja uruguaya que cambió la historia. El nombre de Floreal Avellaneda es emblemático en la historia de los vuelos. Floreal tenía 14 años. Militaba en el Partido Comunista de la Argentina y su papá era delegado de una fábrica metalúrgica. Como seña particular se encontró un tatuaje en forma de corazón con las iniciales F.A. El joven había sido empalado, torturado, fue identificado por el tatuaje. El cuerpo apareció en Trouville, un barrio de Montevideo ubicado entre Positos y Punta Carretas. Hoy el nombre Positos designa la zona. Es en la punta derecha de la playa donde hay una base de la prefectura naval. La justicia argentina determinó que el chico había sido arrojado al Río de la Plata desde un avión que había partido de Campo de Mayo. Jorge Temporetti, militante político y social de Villa Paranacito, dice que la dictadura uruguaya se quejó ante la dictadura argentina y ahí cambió el circuito de los vuelos de la muerte. Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh. Miro
río abajo y río de verme pensar que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Los vuelos sobre Villa Paranacito se convertirían en una pesadilla para los pobladores. Había cuerpos que aparecían en los techos de las casas o sobre los árboles. De noche oyeron un motor en el aire, que sería de avión o helicóptero, y cuando se levantaron, encontraron 2 cuerpos colgados de los árboles, de los sauces. Tal el relato de Sabino Astorga, que era taxista en el centro de Gualeguaychú, y recuerda lo que dentro del auto le confesaban algunos pobladores del Delta. Un lanchero los contó que estaba habituado a encontrar cuerpos. Los tiraban de los helicópteros y yo los encontraba en el río boyando. Yo salía todas las mañanas. Algunos se los comían los pescados. Esto pasaba en el río Bravo y algunos cuerpos quedaban contra el Juncal. Estos son los que matan los militares. La primera vez que contó que había visto el cuerpo de alguien ahogado entre los juncos del Paraná Bravo, le dijeron que cerrara la boca y no hiciera nada porque le iba a pasar lo mismo. Lo contó esa vez y no lo contó nunca más, hasta ahora. Brazo de la luna que bajo el sol el cielo y el agua rejuntará, hijo de las cumbres y de las selvas, que extenso y dulce recibe el mar. Hijo de las cumbres y de las selvas, que extenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio donde el verano despeña toros de barro y miel. En tu cuerpo lacio donde el verano despeña toros de barro y miel. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte frutal la zamba y a tus orillas la dejarán, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres Paraná. Los militares argentinos y latinoamericanos habían tomado lecciones en Francia acerca de los secuestros, las torturas y las ejecuciones. Los métodos fueron utilizados en la Guerra de Argelia, que se desarrolló entre 1954 y 1962, que fue la lucha de los habitantes de Argelia, en el norte de África, para independizarse de la colonización de Francia, instalada desde 1830. Y volvemos al Delta. Volvemos a los helicópteros verdes sin numeración. El río Paraná se divide en 3 brazos: Paraná de las Palmas, el Paraná Guazú y el Paraná Bravo, vías de acceso al Paraná para la navegación de ultramar. Sumado a ellos, el río Gutiérrez es igualmente ramal del Paraná y todos desembocan en el río Uruguay. De conversaciones con lugareños emerge claramente que el Bravo es el rey de la zona, por presencia, por referencia, por respeto. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y yo estoy cansado para volver. El payador uruguayo Uberfil Concepción Regalini es otro de los testigos de los vuelos como mecanismo de la desaparición de personas. Vivía en la zona en aquellos años. Prefirió cruzar desde el Uruguay a la Argentina luego del golpe cívico-militar en su país en 1973. Y en la Argentina, más precisamente en el Delta, lo sorprendió el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla el 24 de marzo del 76.
Yo vivía en Río Bravo, en una quinta, en una isla con una forestación que se llamaba antiguamente María Luisa. ¿Usted alguna vez vio o sintió los cuentos de los helicópteros verdes? No, nosotros los vimos. Lo único que los vimos, los helicópteros verdes. Nunca tuvieron numeración. Pasaban a distintas horas del día, por distintas partes, no siempre por la misma. No sé, te arrojaban bultos al agua. Es difícil saber lo que arrojaban. Luego se encontraron cuerpos maniatados. Viste que en ese río, que se llama el río Paraná Bravo, que desemboca al Uruguay, enfrente a Nueva Palmira, República Oriental del Uruguay, pasan los barcos grandes, petroleros, cargueros. Entonces hay tipo semáforos para que el barco no peche la barranca, ¿no es cierto? Y ahí aparecían cuerpos, el semáforo, o sea, un semáforo, un tipo de boya, pero estaba con columna, porque se ve que en esa época se hacían en la tierra, luego quedaban cuerpos enganchados, así que encontró gente de aquella que por ahí ni están vivos ahora. ¿Qué hacían los vecinos cuando veían esas cosas? Y nada, porque no podés hacer nada, además en esa época que todo el mundo estaba asustado, y mucho miedo. Yo no sé si me hubieran preguntado en ese tiempo, no sé si me hubiera animado a hablar. A lo mejor no. Viste que yo también en Uruguay hubieron los mismos problemas y uno se vino más por ese problema que por el otro. ¿Y de qué lado venían los helicópteros? ¿Se acuerda? De cualquier parte. ¿De todos lados? De todos lados. Yo me trato de ubicar en la época. La inmensa mayoría de los argentinos no tenían ni idea, me parece, de las cosas que pasaban. No, y aparte, la poca prensa que había no trataba de alentar a la gente, sino asustarla. El testigo Uberfil aporta un dato revelador. La época de mayor cantidad de vuelos de la muerte en el Delta fue durante el Mundial 78. Según nosotros pudimos más o menos establecer, esto podría haber sido en el año 78. Sí, 77, 78. Y donde todos estábamos entretenidos con el Mundial por ahí. Claro, fue la época más brava, la del Mundial. La del Mundial yo creo que fue la época que pasaban más seguido. Como estaba todo embarullado, o sea, la gente estaba en otra cosa. Varios gobiernos, con ayuda de los medios, han demostrado sabiduría para utilizar políticamente el fútbol, esa pasión de multitudes, como método de distracción. Hacer verdad el Mundial, demostrar que en la Argentina estaba todo bien, era vital para la supervivencia del gobierno. Para afuera había que hacer el Mundial 78. Y hacerlo bien. Para adentro había que ganarlo. El mandato de la realidad política apuntaba a brindar un mensaje de triunfalismo y de normalidad. Mientras se producían los vuelos de la muerte, el famoso relator de fútbol José María Muñoz defendía la dictadura. Público en la tribuna, Argentina, Argentina, el presidente de la República del tiempo, los brazos en alto, y recién a él está conversando con el almirante Macera, recién estaba el presidente con los brazos en alto, como un simpatizante más del fútbol, un hombre más de este pueblo argentino, que tiene por delante un gran camino por recorrer, que el fútbol sea la gran motivación para que el país haga cosas, para que los objetivos se cumplan, como se cumplió este campeonato del mundo, porque el campeonato del mundo fue la prueba de la fe, de la capacidad de los argentinos, que cuando dijeron hacemos el mundial, pusieron todo lo que había que poner para que se hiciera, para que se nos conociera, para que no se nos maltrate más, para que sepan todos cómo es nuestro pueblo. La canción hecha para la ocasión, con tono de alegre marcha militar, repetía: 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. El mensaje estaba pensado. Jugaremos era incorporar a la población, era sumar a todos, o a casi todos, para conseguir un triunfo deportivo. El poema Mundial de Carlos Ferreira es un retrato de la época. Cuánto bailamos en aquellos días, qué dulce fue el mareo del engaño, cuántas ganas de ignorarlo todo, de creer que había vuelto el perfume de las buenas cosas. Lo malo fue el final, indigno y torpe, aquellos cadáveres volviendo
al lecho de los ríos, a las comunes fosas, meneando las cabezas, canturreando una canción de olvido, y nosotros allí, con esos bombos, con esas insensatas banderas sudorosas, con el mundo al revés, hechos pelota. Va a tirar Pasarela, pide pelota larga, Houseman, a la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro, dio para Kempe, se le tiene la vía, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 Y mientras tanto, en el delta entrerriano, los cuerpos que flotaban con las manos atadas con alambre y la impotencia de los vecinos. Es casi imposible encontrar un cuerpo ahí, dice Ramón Tejera, que luego se fue a vivir a Campana, provincia de Buenos Aires, que en la época trabajaba como guinchero. Helicópteros verdes sin matrícula que eran dueños del cielo, de la vida y de la muerte. Bultos que se desprendían hacia la profundidad del río Paraná Bravo y también hacia los montes. Cuerpos que flotaban con las manos y los pies atados con alambres. Los crímenes eran cosas cotidianas, normales, a tal punto que una denuncia en la sede de prefectura o de la policía de Entre Ríos podía ser una ingenuidad peligrosa. La complicidad atendía al mostrador. Los bultos los tiraban de los helicópteros, salían bullando en el río, yo lo he visto. ¿Vos qué actividades realizabas ahí? Yo trabajaba en una máquina de guinchero, en una máquina. Y yo pasaba en la lanchita y los veía que andaban ahí bollando los cadáveres. ¿Y alguien los retiraba o quedaban ahí sobre la costa? No, quedaban ahí. ¿Y la gente qué hacía? ¿La gente no hablaba por qué? ¿Por miedo? Por miedo. Hubo gente que iba a denunciar y le decían, retírelo de la costa, si está en su quinta, y que siga agua abajo nomás, a la misma subprefectura. ¿Los helicópteros tiraban todos los cuerpos sobre el agua, sobre el río o en otros lugares también? No sé, los que vieron, los vieron que lo tiraban en el río, pero después si caían dentro del monte, ¿quién lo iba a ver? ¿Y por el monte también andaban? Sí, claro que andaban. Bartolo Venancio vivía en la zona de Villa Paranacito, más concretamente sobre el río Paraná Bravo. Trabajaba en los montes, como tantos allí. El diálogo con Venancio vuelve sobre el tema de los helicópteros que volaban casi a ras de la arboleda, y el hombre describe con una sencillez contundente la impotencia del poblador que veía la inconfundible muerte. Como dato particular, agrega la presencia de ametralladoras en la puerta de los helicópteros. A los helicópteros sí los vio usted, ¿no? No vale. Sí, ¿y de qué lado venían? ¿De qué dirección venían? Del lado ponerle del norte hacia el sur, ¿no? Al lado del Uruguay volaban, de la zona del río para el lado del Uruguay pasaban. A veces pasaban al revés, ¿viste? Del lado del Uruguay para el lado de Entre Ríos. ¿Y podrían ser uruguayos los helicópteros o argentinos? No, eran argentinos. Argentinos. Después que no se podía mucho asomar uno porque venían con la ametralladora montada ahí en la puerta. Ahí van con la ametralladora los helicópteros. Claro, no vale. Esa de 3 patitas que montan en las puertas. Una frase con alta simpleza nos deja sin más preguntas. Sí, la gente miraba qué va a hacer. Toda esa gente trabajadora ahí en esa zona, ¿viste? Toda la gente que trabaja en los montes. Uh-huh. Y volaban a poca altura, ¿no? Hacia el ras de la arboleda. A mediados de los años 90, el ex capitán de la Armada Adolfo Silingo confesó que él mismo había participado en vuelos de la muerte para arrojar prisioneros clandestinos al Río de la Plata y al Océano Atlántico. Su relato fue recogido por el periodista Horacio Berbisky en el libro titulado El vuelo, un trabajo imprescindible que marcaría un hito, un punto de partida en la reconstrucción de los vuelos de la muerte. Mientras tanto, las madres de Plaza de Mayo marchaban para preguntar por sus hijos. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas,
nos trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Un año después del golpe, en 1977, el periodista Rodolfo Walsh había mencionado el tema de los vuelos en su carta abierta a la Junta Militar. Antes de que los oficiales tiraran a los prisioneros vivos desde aviones, los médicos les inyectaban succinilcolina, droga anestésica que actúa como relajante muscular, dijo un especialista que estudió el tema. El maquiavélico y siniestro aparato fue perfeccionándose porque en el año 76, cuando se produjo el primer vuelo desde un DC-3 sobre el Río de la Plata, los primeros desaparecidos cayeron cerca de Uruguay. Aparecieron unos cuerpos. Claro, esos cuerpos, sí. El gobierno cómplice de esa época de Uruguay dijo que eran producto de un motín coreano. Sí, me acuerdo. Sí. Como después apareció un cuerpo de una mujer, dijeron que en realidad era un motín producido por una orgía y no sé qué historia. Varios cuerpos aparecieron. Bueno, y después, como estaban vestidos, encontraron monedas argentinas, por supuesto fueron identificados y demás. Pues por eso los desnudaban. Bueno, después y por eso, para no identificarlos, claro. Claro. Y bueno, se fue perfeccionando el sistema. Y todo eso está tapado, todo eso está oculto, esa es la verdad. En la ardua tarea de reunir testimonios, todo sumaba a la investigación. Le puede pasar al caminante, acaso como premio a la constancia, que patee una piedra y ella sea preciosa, única. Alguien contó que un tiempo atrás había visto en la carta de lectores de una revista el testimonio de un lugareño sobre los vuelos. En algún mueble la revista esperaba, como busca el hambre a la presa, habría dicho Mario Benedetti. La revista en la isla del Delta se edita en Campana, provincia de Buenos Aires. Es el único medio gráfico que llega a todo el Delta. Es la lectura de los isleños, dice su directora Adriana Chilio. En carta de lectores, Carlos Charlie Ferreira publicó en noviembre de 2007 un texto titulado Para que no me olvide de la isla. Vemos algunos de los conceptos. Entre mis 16 y 18 años vivía en el río Paraná Bravo, en el distrito de Villa Paranacito, en Isla del Ibicuí, Entre Ríos. Era un islero, soy un islero. Así como Machado escribía, está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río. Las mañanas de mi infancia en la isla son sensaciones de zapatillas mojadas por el río en el paso, esa sensación de frío en los pies y calor en el corazón por ese color dorado de los álamos, producidos por el tibio calor del sol en otoño, paz y vacío, silencio, soledad y alegría. Mis sentimientos y recuerdos son alegres y tristes al mismo tiempo. La vuelta del colegio en la lancha escolar que maneja mi tío Héctor, la tristeza del café caliente en soledad a mis 11 años, esperando su vuelta del recorrido para cenar juntos.
tristeza que me hacía sentir esa sensación de poseer un sentimiento único. Era mío, era raro, feliz por estar triste. En verano, a la hora de la siesta, mientras todos dormían, yo con mi Tonomax super platino me dirigía al muelle familiar y con la radio encendida tratando de escuchar alguna FM, toda una novedad para la época. Escuchaba el ruido del agua que golpeaba la costa como fondo de la música. Algunas veces este ruido era interrumpido por el sonido grave de las aspas de un helicóptero que se acercaba, se posaba en el aire cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce, como a unos 10 metros de altura, y tiraba algo al río. El cuerpo de una persona que luego, en el ir y venir por el río, terminábamos encontrando en algún recodo atrapado en una rama, flotando, con las manos y los pies atados. Estaba en política, mala palabra, decían cuando preguntábamos. Esto, por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal. No conocíamos otra cosa. Algunos de los fragmentos de la carta que este vecino de Islas, Charly Ferreira, había enviado a la revista del Delta. Pero la búsqueda periodística no se conformó. Ubicada la revista y encontrada la carta, era preciso localizar a Carlos Ferreira. Con la ayuda de internet, paciencia y un poco de fortuna, la búsqueda dio buenos resultados. Charly Ferreira se fue de las islas después de su adolescencia y encontró su destino laboral y familiar en Capital Federal. No tuvo inconvenientes en ampliar su testimonio en su casa de Ingeniero Maswit, Buenos Aires, cuando nos recibió en 2011. Vos escuchabas un helicóptero, digamos, acá, por ejemplo. Vemos helicópteros pasar todo el tiempo, ¿viste? Porque hay un par de aeródromos y qué sé yo. Pero si yo veo un avión de guerra, yo salgo a ver. Escucho un avión de guerra, salgo a ver. ¿Por qué? Porque no es natural en la zona. Estando en el Delta, si escuchás un helicóptero, es como algo... y semejante silencio, ¿no? Salís a ver. No es natural en la zona. Lo mismo cuando pasaba un transatlántico. Salíamos a verlo, pero ¿por qué? Sentías el ruido. Sentías el ruido. Motor. Y era algo... Claro, bueno, allá se veía pasar el tren, salían a ver el tren. Era un espectáculo también para uno. Era un espectáculo, claro. Era algo que te cambiaba... La rutina. La rutina, claro. Y Prefectura venía y se hacía cargo. Se lo llevaba. En algunos casos, los vecinos se juntaban. Mira, yo me estoy acordando ahora de cosas que... Digamos, esto es, eso habla bien de ustedes. Habla bien de la función. Me estoy acordando de cosas que, claro, o sea, cómo era que de repente un cadáver aparecía, estaba tapado con lona en el pontón de carga de casa. ¿Qué era el pontón de carga? Es como un lanchón en donde se sirve para cargar cosas. Ajá. Donde se sacaba y se entraba y se sacaba madera por agua. Se hacían los zanjones, cuando crece el agua vas hasta adentro de la isla, sí. Cargas la madera y la sacas a la costa para que después las chatas madereras te las traigan a un aserradero. Ese era el mayor funcionamiento de la economía de la zona. De repente a veces los vecinos se encargaban de sacarlo, de meterlo en un pontón de carga y llamar a prefectura. ¿Cómo llamaban a prefectura? No me preguntes, porque no había medios de comunicación. ¿Y pero alguno tenía radio? Alguno tenía radio, sí, alguno tenía radio. Vecinos tenían canoas, sí, lanchas. Sí, ¿Te acordás cuál es la prefectura más cerca, no? En ese momento había un destacamento de prefectura en Guazucito. En la Boca del Sauce había un destacamento de prefectura. En la Boca del Sauce y el Río de la Plata. Pero no sé si llamaban ahí, ¿viste? Acá. Hasta, ahora me estoy acordando, en algún momento hablaban de no mostrarse. Vos fíjate, nosotros vivíamos bajo vegetación. Ajá. Entonces lo que se te decía era que no salía, estamos hablando de en plena. Padres. ¿Quién te decía? Vecinos, en la escuela también. No sé si en la escuela, no, en la escuela no creo. Los padres te recomendaban no andar en descampado cuando venía un helicóptero. Mejor no verlos. No sé si era mejor no verlos, porque no te vean. Porque eso tiene una relación con... O capaz de protegerte para que vos no veas eso. También. Como padres, ¿no? Decirte, sí. No, mirá, no veas, no mires. No veas, claro, no. Podría llegar a descubrir. Verte compromete por ahí, era el mensaje. También es cierto. Sí, ese por ahí es el mensaje. O verte puede llegar a complicar, ¿no? Entonces vos después ya asociabas el helicóptero, te acordabas del bulto, pero a la vez decías, sí, no lo tengo que ver. El perro de Pavlov. Claro, no lo tengo que ver. Claro, no lo tengo que ver.
escuchándolo y diciéndolo ahora es bastante duro, pero es una situación que era normal, o sea, chico, te recomiendan no ver lo que haces. No lo ves. No lo ves. O sea, en ese momento, al no tener tanta cosa, era más obediente que lo que son los chicos ahora. Bastante más obediente. No es. Vos le decís no ves y van a ver, ¿no? ¿Qué es lo que me dijo que no tengo que ver? Claro, más razón, te morís de ganas de ver. Déjame que lo busco. Pero convengamos que vos ya habías visto, entonces, y vos decías que preferías después no. Vos mismo decías después no ver. Cuando yo te pregunté que cómo era ese bulto, si estaba el cuerpo suelto, si estaba atado. La verdad es que a 1 kilómetro así no lo ves, no sabes qué es. Pero tampoco tenías demasiado interés o curiosidad, como que asociabas. Curiosidad, sí. Curiosidad, sí. El general Jorge Rafael Videla, que encabezaba el gobierno que asesinaba a miles de argentinos, llegó al Delta de traje militar azul y caminó con paso decidido, enérgico, feliz. Era miércoles 14 de diciembre de 1977. Despejado, soleado, amplio el delta. Las aguas del Paraná se dirigían al Uruguay para llevarle sus reflejos generosos en un viaje sin pausa, sin prisa, indefectible. Desde el horizonte limpio, celeste transparente y verde natural, Videla aterrizaba con la satisfacción de poder cortar las cintas de la inauguración del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo. La obra que no había iniciado Videla consiste en 2 puentes sobre los ríos Paraná de Las Palmas, Buenos Aires, y Paraná-Iguazú, Entre Ríos, separados por 30 kilómetros. Un emprendimiento que resultaría clave para el intercambio productivo, comercial y turístico de Buenos Aires con Entre Ríos, el resto de la Mesopotamia y Uruguay, Paraguay y Brasil a través del corredor de las rutas nacionales 12 y 14. La dictadura militar argentina llevaba ya 20 meses y el viento del sur entrerriano mecía las cintas en las últimas jornadas del año 1977. Aquí el Delta para recibir a los uniformes militares y a sus prolijos simpatizantes civiles. Aquí, amparados por el silencio, los vuelos de la muerte que comenzaban a irrumpir en el inmóvil paisaje. Y un poco más allá, el secuestro de Azucena Villaflor, la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, quien sería por esos mismos días una de las primeras víctimas arrojadas desde el aire. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente Brazo Largo, y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa a ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. ¿De dónde procedían los vuelos? Es tema de la investigación. ¿Qué dicen los uniformados? Paradójicamente, varios de ellos fueron testigos y confiaron. Un policía dijo que en 1979, en Villa Paranocito, aparecían cuerpos cada 3 días. Otro, más viejo, confesó que le provocaba una gran angustia hablar sobre el tema, porque ellos en el Delta no sabían lo que estaban haciendo los militares que gobernaban la Argentina. Y un testigo civil pareció reconocer en las fotos a los helicópteros Alouette que la dictadura había comprado en Francia. ¿Acaso alguno de ellos pudieron haber hecho los vuelos en el Delta? El libro Nunca Más,
Dice que en un elevado número de centros de detención, la palabra traslado era asociado a la idea de muerte. Los traslados eran vividos por los detenidos con horror y esperanza al mismo tiempo. Se les decía que serían llevados a otros centros o granjas de recuperación con la intención de evitar que se resistieran. Ignoraban hacia dónde serían conducidos, si a otro establecimiento o a la muerte, lo cual generaba un miedo continuo y profundo. A fines de octubre del 76, a 7 meses del golpe de Estado, un grupo de detenidas en Santa Fe fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto. Las chicas habían cambiado su posición de desaparecidas a blanqueadas, es decir que ahora sus familiares sabían dónde estaban y las podían visitar. Devoto sería una de las cárceles que el régimen mostraría a las visitas internacionales. Las mujeres sabían ya por comentarios que la palabra traslado podía tener destino incierto, y cuando las prepararon para viajar, no sabían de qué modo seguiría la historia. Aquel vuelo de Santa Fe a Devoto llegó a destino, pero el traslado para las descuidadas pasajeras fue un simulacro de vuelo de la muerte. Un caso de ejemplo para graficar los criterios de detención de militantes, el contexto argentino y el formidable manejo psicológico del terror que hacían los golpistas. Veamos el testimonio de Liliana Ríos, una militante social y política que estuvo detenida varios años. Había que generar el terror para que eso no siguiera, porque eso no avanzara. Y fue lo que se trató de hacer y fue lo que se logró en realidad, con las desapariciones, con las muertes, con las torturas. Y con esto, que yo ya estando presa, nosotros en la cárcel sabíamos de que tiraban compañeros, en algunos vivos, otros medios anestesiados, nosotros lo conocíamos a eso, en la cárcel. Por lo tanto, en la cárcel la palabra traslado era una palabra era de terror, porque el traslado significaba muerte, dicho en otras palabras. Cuando yo ya cuando estuve legalizado, o sea, me detienen en Santa Fe, yo me caso, yo trabajaba acá en Gualeguaychú, me caso, nos vamos a vivir a Santa Fe y ahí al mes, a los 2 meses nos detienen. ¿En la calle? No, en la pensión. El operativo ese fue como que iban a buscar realmente a un ejército. Ajá. ¿Y cuánta gente eran ustedes? Y nosotros éramos 2. 2 personas, ¿no? Éramos 2 personas viviendo en una pensión. Cuando nos sacan hasta la vereda, porque era una pensión que tenía un patiecito, cuando nos sacan a la vereda, que recién en ese momento me ponen a mí la capucha, y yo alcanzo a ver que en la esquina había un camión del ejército lleno de soldados y otro de esos tipos, no sé, que eran como otros tipos camiones. Era realmente como una guerra, éramos 2 personas. Entonces eso también se veía en el barrio. Ese mensaje. Ese mensaje. La palabra era traslado y nos sacaron a todas las mujeres, salvo 2 chicas que estaban embarazadas, que quedaron en ese lugar, pero no les pasó nada, porque después pasaron a un lugar que en Santa Fe se llamaba El Buen Pastor, que en medio que lo atendían las monjas, y estas chicas embarazadas las legalizaron, pero en ese lugar. Y a nosotros nos hicieron formar en un patio, que es así, es una imagen que tengo como una foto, en un patio muy grande, una atrás de otra, manos atrás, cabeza agacha, que era lo común. Los hombres habían quedado arriba, o sea, estaban en el cuarto y todos asomados así en una ventana, y nosotros formadas una atrás de la otra en una larga fila, como en una despedida, digamos, porque el traslado podía significar un traslado, pero en realidad el traslado significaba la muerte. Nos empezaron a subir a esos camiones de traslado de presos y nos llevan, tienen unas ventanitas hacia arriba, íbamos sin capucha, íbamos mirando las compañeras más altas que alcanzaban a ver por las ventanitas, y en todo el trayecto hasta el aeropuerto, hasta Sauce Viejo, creo que es en Santa Fe, eso era todo soldados, camiones del ejército, pero una custodia, y todos apostados con sus armas, por supuesto. Imagínate que íbamos
esposada. Adentro de esos camiones, posibilidad de escaparte por dónde, posibilidad de hacer qué, nada. Pero bueno, era todo un aparato represivo, era exagerado todo, claro. Todo exagerado, pero también con una cuestión de transmitir al otro que todavía estaba libre, mirá lo que les puede pasar. Y también con esto generaban terror y miedo, ¿no? Claro. Y ahí nos empezaron a subir a un avión, que obviamente un avión sin asiento, un avión al piso esposado. Y ahí subimos muchos, éramos casi todas mujeres, y ahí ya empezó a participar otro personal, que era el Servicio Penitenciario Federal. Ahí sí, porque se escuchaban voces de mujeres y de mujeres muy autoritarias y de borceguíes que uno sentía en la espalda o en cualquier lugar del cuerpo. Y había en ese momento en la Guardia de Infantería Reforzada, había dentro de todos los hombres que había preso, había un cura que era de apellido Troncoso, y a él lo trasladan con nosotros. Bueno, en ese vuelo, que ya conociendo que había los vuelos de la muerte, que en ese momento no se llamaban vuelos de la muerte, pero sabíamos que eran para que matar, en realidad no sabíamos cuál era el destino. A ese cura lo maltrataron todo el tiempo, y por momentos aparecía como un ruido, un sonido, como que entraba aire. No se sabía si abrían compuertas, no se sabía qué era, pero la sensación de las que íbamos esposadas, cabeza gacha, mirando el piso, esposadas al piso del avión, en realidad no sabíamos si venían tirando gente desde atrás y en qué lugar estaba ubicado uno. Claro. Si te faltaba un lugar o te faltaban 10 para que te tiraran, o si estaban tirando o qué era lo que estaban haciendo. Y bueno, después llegamos, se aterriza el avión y ahí nos empiezan a bajar, y ahí nos damos cuenta, a medida que nos empiezan a bajar, que estábamos casi todas las que habíamos salido. Porque era más psicológico que... Exacto. ¿Y no la anestesiaron a nadie, no? No, en ese vuelo no. Porque nosotros, ese primer traslado que se hizo de Santa Fe, era para trasladar a una cárcel mostrable. O sea, era la herramienta de la dictadura. Nosotros a los presos los tenemos de esta manera. Claro. Había una campaña psicológica, porque la idea era sacar a seres humanos destruidos, a seres humanos que no sirvieran para nada, que no volvieran por pero no solo que no sirvieran como para hacer política, el ser humano vencido, destruido, que no tenga, digamos, interés de nada en la vida. Y a eso apuntaban, y eso nosotros lo teníamos muy claro, y entonces oponíamos resistencia. Y la resistencia de parte nuestra, porque acá era vos me querés matar y yo no me quiero morir, era en defender lo poquito que teníamos, que era nuestra integridad física y psíquica sobre todo. Entonces teníamos toda una metodología dentro de la cárcel, una organización que realmente al servicio penitenciario lo ponía muy loco, pero hacíamos en esa celda, que eran 5 pasos por 2, y vivíamos 4 personas, teníamos nuestro horario de gimnasia, cosa que estaba prohibida. Teníamos horario de ir al cine, y era que alguna compañera se pusiera a contar una película. Teníamos horas de estudio, que era alguna que sabía alguna materia de lo que fuera y te contara. Y después, bueno, también ingeniárselas para hacer trabajos manuales, que también nos mantenía nuestra cabeza despejada. Forma de mantenerse psicológicamente exactamente, dentro de todo. Exactamente. Por eso que la mayoría salió la gran mayoría salió en bastante buenas condiciones, ¿no? Lo tenían totalmente planificado cómo hacer para implantar el miedo, el terror, para aniquilar. Eso estaba estudiado. Eso estaba estudiado, inclusive yo me acuerdo de compañeras que contaban, sobre todo la gente que cayó en Rosario, la que detuvieron en Rosario, que tenían pizarrones donde, de acuerdo a la estructura política organizativa, quién era el jefe, quiénes eran, la iban armando y le iban poniendo distintos colores a los que habían encontrado y a los que habían matado. Y esto también se lo hacían conocer como diciendo, ustedes están todos aniquilados, como organización política, ¿no?
Lo mismo sucedía en la costa atlántica argentina y en el Río de la Plata. En la costa atlántica, playas turísticas para la muerte, un pacto de silencio social que se rompió décadas después, entre el miedo y la indiferencia, como en el delta, pero en el mar. Y el silencio. Yo como eso de los monos, no hablo, no miro, no escucho. Bueno, ese fue el clima imperante en aquellos tiempos. En la inmensa y radiante costa atlántica argentina, el mar aparece en San Clemente, pero el agua del océano Atlántico llega revuelta con el Río de la Plata. Lo mismo que sucede en la zona de Piriápolis, Uruguay, donde el Río de la Plata se confunde con el Atlántico hasta arribar mezclados a Punta del Este en la magnífica zona de Playa Mansa. En fechas variadas, los bomberos voluntarios de Santa Teresita recogieron de las playas de su jurisdicción, que abarca Las Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú, más de 30 cadáveres desnudos sin genitales. Algunos cráneos presentaban signos de haber sido ejecutados. Muchos estaban destrozados, los pechos cortados, atados, quemadas las yemas de los dedos. Faltaban parte de las dentaduras. Hay valiosos testimonios recogidos en el documental Historias de Aparecidos. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, durante 2 años, casi 3, aproximadamente desde del 15, el 20 de diciembre al 15-20 de enero. Para esa gente nadie había muerto de un ataque cardíaco. Aparecían mutilados, no sé si es una cosa así. Veíamos una lucecita, digamos, al fin del firmamento de lo que era el mar y la tierra, y daba la casualidad que a los 20-25 días que aparecían esos aviones dando vuelta, aparecían los cadáveres acá en las costas de Santa Teresita. Alguien los tiraba, no se sabían si era avión o barco. Guardavidas mayores que yo, ya veteranos de aquella época, en algunas charlas por ahí comentaban, ¿no? Entonces, bueno, si bien mucho no se hablaba, siempre se escuchaba, ¿viste? De que un cadáver, de que 2, de que uno en San Clemente, que otro en allá. Sí, sabe que allá en San Clemente, sabe que allá en tal otro lugar. Dicen que San Clemente fue un lugar de salida de muchos cadáveres. Y ella me contaba, bueno, que aparecían cuerpos envueltos en bolsas negras, atados con alambre. En la costa argentina del Río de la Plata encontramos la base naval de Punta Indio. De eso no se habla, como en el Delta, un erizado silencio. Pero estudiantes y docentes rescataron la historia. El 27 de mayo del 76, en la playa de Quilmes, aparecieron 2 cadáveres a unos 50 metros del agua y atados con alambre. Las costas de Quilmes, en Argentina, y de Colonia, en Uruguay, están a solo 50 kilómetros por el Río de la Plata. Punta Indio se ubica sobre la costa argentina del Río de la Plata, a 120 kilómetros de Montevideo, es decir, la otra costa. La cabecera del partido de Punta Indio es Verónica, al este de la provincia de Buenos Aires, a unos 90 kilómetros de la capital provincial, La Plata, y a 15 kilómetros del Río de la Plata. Allí funcionó un centro clandestino de detención de la Armada, Aviación Naval, y se constataron casos de apariciones desde diciembre del 76 hasta mediados del 79. Al igual que en el Delta, al igual que en la costa atlántica, los pobladores de Verónica y Punta Indio vivieron con un azorado silencio las décadas posteriores a los hallazgos. No un silencio de paz, sino un silencio erizado. No tenía ni idea, ni desaparecidos, ni aparecidos, ni nada. Se decía que había cuerpos en la costa, pero no sabía nadie de dónde venían ni quiénes eran. ¿Ningún comentario? No, tampoco. Bueno. Nosotros estamos haciendo un proyecto sobre los cuerpos que aparecieron en las costas de Punta Indio en la época de la dictadura militar. ¿En la época? En la dictadura militar. ¿Usted sabe algo? ¿Alguna vez escuchó algún comentario? Yo viví en Punta Indio muchos años y vengo de dónde lo sacaste. ¿O de dónde sos, mejor dicho, para tener ese conocimiento? Nosotros estamos haciendo un proyecto. ¿Pero de sos de acá de Verónica? Sí. ¿Y quién te comentó de eso? Y hay usted no sé si sabe que hay unas tumbas en que... ¿En dónde?
en el cementerio de acá y en el cementerio de Magdalena, y hay un caso de Roberto Cipriano, es el abogado que está encabezando eso, entonces nosotros estamos haciendo un proyecto para, bueno, averiguar, investigar y mostrarle a la comunidad lo que sabemos. Me parece bárbaro, ojalá puedan descubrir algo. Escuchemos el relato del abogado Roberto Cipriano García. En el libro de los bomberos que está secuestrado en poder de la Cámara Federal de La Plata, en el libro de los bomberos voluntarios, aparecen el registro de 4 cuerpos justamente durante los primeros 15 días del mes de diciembre del año 1976. El primero, el 6, el 11 y el 14 de diciembre aparecen estos registros de llamados que reciben los bomberos, concurren a la costa del río, rescatan estos cuerpos que son llevados, de acuerdo a lo que dice en el libro, al cementerio de Magdalena. Entonces, misteriosamente, después de esto no aparece ningún registro más en el libro de los bomberos, y por los relatos que pudimos reconstruir de los bomberos voluntarios nos dicen que la policía les ordena que ese tipo de salidas no se registran más, cuando es obligación de los bomberos registrar, lo mismo que de la policía de la provincia. Entonces, seguían yendo los bomberos a rescatar los cuerpos. Nosotros sabemos por los testimonios que hemos ido ¿no es cierto?, recolectando, que habrían sido más de 60 los cuerpos que aparecieron en toda esta zona de la costa del partido de Punta Indio. Los mismos sucesos históricos dramáticos, la misma muerte que había visitado las costas entrerrianas, uruguayas, la costa atlántica y una idéntica reacción social. 25 años más tarde, en 2005, alumnos de la Escuela de Nivel Medio número 2 de Verónica, Magdalena, realizaron el documental NN, ni en el río ni en las tumbas. Volvemos al delta entrerriano. Regresamos a la misma historia. ¿Y dónde pueden estar los cuerpos lanzados en el delta? Los cuerpos corrían suerte diversa, desde un caso donde los vecinos enterraron un cuerpo encontrado en un barril, hasta otros que fueron dejados para que se los llevara el agua, otros trasladados a cementerios de la zona casi sin registros, otros enredados en juncos y luego comidos por los peces, según los lugareños, y otros fondeados con diversos métodos, y otros tantos perdidos en la inmensidad de sectores inexplorados del delta entrerriano. Con respecto a los inhumados como NN, fue mencionado por testigos el cementerio de Villa Paranacito. Por otra parte, a la hora de la localización de cuerpos, no deben descartarse otros cementerios cercanos, ni la isla Martín García, ni los cementerios de localidades costeras de la República Oriental del Uruguay. No olvidemos que lanzamientos de cuerpos en sectores del delta podían terminar en el Río de la Plata. No debe descartarse asimismo ese mundo particular e inmenso de las corrientes marinas y oceánicas. Debe rescatarse en esta investigación el triunfo de los testimonios valientes sobre el miedo de la gente común, la complicidad de la gente importante, el silencio de los que vieron y el secreto de los que fueron, de los que estuvieron, de los que compartieron, de los que mandaron o de los que obedecieron. La investigación demandó paciencia y los mayores obstáculos fueron el paso del tiempo, pero más aún el temor de los testigos por razones variadas. Pesó más el miedo que el almanaque. Paradójicamente, el transcurrir de los años y la paulatina consolidación de la democracia animó algunos testimonios. También fueron piedras en el camino la inexistencia, la destrucción o la confusión de registros de la época. Pero ello, más que una sorpresa, fue para el autor la confirmación de que existió un plan que contemplaba la desaparición de cuerpos y después la desaparición de la memoria. Además, la larga proyección de la dictadura cívico-militar intentó que se tomaran el golpe y sus consecuencias como algo inevitable de la política argentina, y los eternos voceros del genocidio siempre inculcaron que revisar lo ocurrido era reabrir las heridas. Sumado a todo esto, los mensajes confusos de una sociedad que con respecto a la dictadura militar a veces parece víctima, a veces parece cómplice, a veces parece indiferente, a veces parece horrorizada, a veces parece nostálgica. Mi oficio era levantar piedras. No es mi culpa si debajo de esas piedras había monstruos que quedaban al descubierto.
Difícil encontrar una frase mejor que esta que pertenece a José Saramago. Estos testimonios, en definitiva, son una botella en el Delta, con apuntes para resistir a lo que la propia dictadura cívico-militar planificó como la desaparición de la historia. Cabezas aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Investigación, guión y voz, Fabián Mañota. Edición, Marcelo Michel. Agradecimiento a Valentín Ibarra, Sabina Melchiori, Jorge Temporetti y los testigos civiles y de Fuerzas Armadas y de Seguridad por su confianza.